Este es el tercer episodio de La Vaca Atada, un podcast de la Diaria Radio sobre conexión ganadera. Ana tiene un perfil muy baja, ¿no? No tanto, pero no me entrevistan mucho, pero... Bueno, no, pero sí, no aparezco en las radios ni redes. Así que bueno, hoy te toca a ti el protagonismo. Muchas gracias. La juez Diobanet Olivera hizo lugar al pedido del fiscal Enrique Rodríguez de imputar a la esposa de Pablo Carrasco por lavado de activos en virtud de que los 13 giros enviados a España desde la cuenta de su esposo son mérito suficiente para comenzar una investigación por ese delito, rechazando así los argumentos de la defensa, que se centró en plantear que la imputada utilizó ese dinero por creerlo legítimo. La imputada dejará la prisión domiciliaria que transita hasta ahora como medida cautelar y será trasladada a un centro carcelario. En el Uruguay, durante más de 25 años, funcionaron algunas empresas que captaban inversiones de particulares y las colocaban en el negocio de compra e engorde de ganado. Al vender ese ganado, los rendimientos prometidos a los inversores eran de entre el 7 y el 11% anuales. Un interés mucho más alto que cualquier otro producto financiero, pero también mucho más alto que la rentabilidad de cualquier negocio ganadero. La primera y principal de estas empresas, Conexión Ganadera, fue fundada en el año 1999 por Pablo Carrasco y Gustavo Basso. Durante más de 2 décadas, la empresa atrajo a numerosos inversores, muchos de ellos sin experiencia en el sector agropecuario. Desde enero de 2025, Conexión Ganadera se transformó en sinónimo de robo, pérdida, dolor y vergüenza. Soy Guillermo Meixeiras y esto es La Vaca Atada, un podcast de la Diaria Radio sobre conexión ganadera, una de las estafas privadas más grandes de la historia del Uruguay. Bienvenidos al tercer episodio. Ana y Daniela, las mujeres detrás de las vacas. Silvi, te llamo al fijo porque parece que tenés el celo apagado. Mirá, va a estar todo bien, La plata la vamos a recuperar. No ahora, pero la vamos a recuperar. Esta gente no puede cagar un pueblo y salir libre. Es el momento más difícil, pero lo tenemos que pasar. Ya estamos armando un grupo de WhatsApp con otra gente que va adentro también y va a estar todo bien. Va a estar todo bien. Ana Yevdikov siempre estuvo vinculada a la actividad agropecuaria. Su abuelo Miguel era un inmigrante ruso que fue pionero en instalarse en la estancia experimental de la Facultad de Agronomía en Cerro Largo, a 30 kilómetros de Melo. Su padre, Emilio Miguel Yevdikov, era administrador de estancia. En 1948 empezó a trabajar en sociedad con Alberto Gallinal, en el establecimiento San Alberto de Cerro Largo, que sigue produciendo hasta el día de hoy, pero ya sin presencia ni de los Yevdikov ni de los Gallinal. A finales de la década del 40, se casó con María Mercedes Carlota Artagabeitia, un apellido que en Uruguay está muy relacionado con el mundo del campo. Varios de los hijos de Emilio Miguel y María Mercedes también están vinculados a la actividad agropecuaria. Por ejemplo, Alejandro, el hermano mayor de Ana, administra en la actualidad un campo en la 9ª sección de Cerro Largo. En la familia, además hay varios integrantes que son miembros de la Sociedad de Criadores de Caballos Criollos del Uruguay, entre ellos María, que llegó a ser presidenta de esa institución. Otro hermano de Ana estuvo vinculado a Central de Carnes, una entidad que compró un frigorífico en Las Piedras a mediados de los 90 y que después se fundió. Yo mi carrera, mi madre me dijo, vas a ser ingeniera agrónoma. Claro. No vas a conseguir trabajo. Y dije, voy a conseguir trabajo. Y lo bueno, hiciste. me presenté y es jugártela, y se lo digo también a un hombre. Y trabajar en el campo, hay gente que no está dispuesto a salir de la zona de confort, irte a la ciudad del interior, no conocer a nadie, perder tu familia, tus amigos, el teatro, el cine, las actividades. Te tenés que enterrar en un lugar y a veces mirás el techo y decís, ¿qué hago acá? Y seguís porque tu meta es triunfar. Y triunfar es como cualquier empresa. Claro. O sea, de la mejor. Y yo no... hay prejuicios, pero una vez que estás al campo, y si sos buena, no les importa que seas mujer. Claro. Esa es una verdad. Ana hizo el liceo en Melo y después viajó a Paysandú a cursar Facultad de Agronomía. Fue allí que conoció como profesor a Pablo Carrasco.
En el último año de la carrera de agronomía, Ana se fue a vivir a Mercedes, Soriano, y se sumó a los grupos CREA. Los grupos CREA son una forma de producción que vino desde Francia. Se juntan productores y técnicos en proyectos ganaderos, agrícolas y lecheros. Los grupos están integrados por 10, 12 productores que reciben el asesoramiento técnico de un profesional. Ana concursó en la Federación Uruguaya que nuclea los grupos CREA, por un cargo en Soriano, y lo ganó. Cuando llegó a Mercedes, alquilaba una pieza en la casa de una señora. Los productores del grupo sabían que venía de familia de abolengo, pero aseguran que nunca se comportó como tal. Como técnica, Ana asesoró a un grupo CREA agrícola ganadero en el paraje Puntas de Santiago, cerca de la ciudad de Mercedes, en la primera mitad de la década del 90. Productores que la conocieron en aquella época la definen como una joven profesional, que siempre se mostró como una apasionada con el campo. Asesoró a productores de la zona de Gaña, Rodó y Santa Catalina, al sur de Soriano. Uno de los productores que recibió su asesoramiento la definió como una mujer inteligente, rápida para los números. Hola amiga, la verdad es que preferiría hablar, o sea, vernos, porque esto de mandarnos mensajes, yo qué sé, medio raro. Bueno, yo también quedé adentro, y puse la plata de mi vieja, de mi suegra, yo qué sé. No sé qué decirte más que perdón. Yo también fuimos unas taradas, pero ahora, qué sé yo. Espero que nos podamos ver pronto y hablar todo esto bien, ¿viste? Beso grande, Julia, perdón. Te vamos a agregar en un grupo de WhatsApp de damnificados. Abrazo. Nosotros empezamos con engorde de novillos en Soriano, prácticamente era todo mi grupo CREA, que les mando un saludo. Y después, a medida que la soja empezó a ser exitosa, la ganadería en el litoral desapareció. Y ahí nos dijimos, tenemos que seguir creciendo, y ahí nos fuimos a la cría. No hay indicios de que el negocio de conexión ganadera haya germinado desde la experiencia de los grupos CREA. Los productores que conocieron a Ana en esa etapa de los grupos CREA cuentan que prácticamente no participaron en el negocio que propondría más adelante este fondo ganadero. A varios de ellos no les cerraban las tasas de interés que ofrecían por encima del promedio al que estaban acostumbrados con su actividad. Comparece a prestar declaración una persona cuyo nombre es Ana Yevdokov-Artarabaiti. Empezó inspirado un poco en mis productores. El año 99 fue un año muy complicado, la década del 90, de rentabilidad de los productores. Los míos eran agricultores 100%, muy buenos productores, pero tenían muchas deudas. Fue cuando retraso cambiario, todo aquello que había manifestaciones, rentabilidad o muerte, como todo eso. Medio se inspiraban en esa falta de liquidez en el sector, y ahí empezaron un poco, de a poco con mi grupo CREA, que la mayoría de los productores míos eran invernadores, les vino bien poner novillos a capitalizar, pero con contratos nuevos que ahí lo crearon ellos dos. Y bueno, yo como una asesora les decía que era una buena decisión que la tomaran los productores, pero yo siempre asesoraba, ¿viste? La decisión final siempre era de ellos. Ana dice varias veces que Conexión fue una idea suya. En una entrevista en el año 2023, Ana cuenta cómo se dio el proceso de crecimiento de Conexión Ganadera, algo que notoriamente la hacía sentir exitosa. Yo te diría que hoy, en el 2023, tenemos más de 120 o 150 millones de dólares en inversión. Tenemos como 70.000 o 80.000 hectáreas, o 100.000 te diría, con tomadores independientes de nosotros. Tenemos nuestra empresa en particular, que es un orgullo porque éramos 2 agrónomos así, y un escritorio rural que es Gustavo Basso, 4 personas que vivían de su sueldo y otra cosa. Hoy tenemos a nuestro cargo 200 familias como empleados nuestros, entonces hemos crecido muchísimo. Sin embargo, 2 años después, ante la Fiscalía, Ana intentará desmarcarse de su relación con Conexión. En su primera declaración ante el fiscal Enrique Rodríguez, Ana asegura que de Conexión solo cobraba un sueldo. Bueno, giraba $1.500 por mes a cada familia. Yo, para mi Conexión, era una caja de ahorro. En una segunda audiencia en Fiscalía, Ana fue más allá y dijo que retiró $1 millón de una caja de ahorros de Conexión como parte de una deuda que tenía la empresa con su familia por una cifra bastante mayor a esa. Yo a él le saqué los 2 millones famosos que Gustavo dijo, sin decir un sí y un no, depositó a Itaú. O sea que le dijo, la cosa viene bien, te giro. Perfecto. Y de ahí salieron los 2 millones.
Todo eso que le estoy contando, yo le voy a mostrar los números para que vea que resiste y que además teníamos que haber retirado, si todo no hubiera habido dolo y robo y estafa y todo por parte de nuestro socio que se suicidó el 28 de noviembre, nosotros hubiéramos tenido que haber retirado $13 millones y retiramos 2. O sea que agradezco haber retirado 2. Imputaron con prisión preventiva hasta el 10 de febrero a la esposa de Pablo Carrasco, Ana Leviukov, por lavado de activos en el marco de la investigación por el caso Conexión Ganadera. La jueza en lo penal de crimen organizado de segundo turno, Diovanet Olivera, amplió la imputación contra la socia fundadora de Conexión Ganadera, Ana Leviukov, por un delito de lavado de activos en la modalidad de conversión y transferencia. Olivera entiende que los 13 giros enviados a España desde la cuenta de Pablo Carrasco constituye evidencia suficiente para comenzar una investigación por el delito de lavado. Hola, Miguel. No le dije nada, mamá, pero se enteró por la radio y me preguntó si eran las vacas nuestras. ¿Vos te das cuenta de que le habíamos hecho creer que teníamos vacas? Le mentí, pero mirá lo que me dice. Es un esquema Ponzi clásico, me dice, como los detergentes. La puta madre, Miguel, la reputa madre. Ella dice que su trabajo se centraba en Hernandarias 13, una empresa que administraba campos en donde Conexión colocaba los animales de los inversores. En la misma entrevista de 2023 lo explica. Nosotros en determinado momento que empezamos a ver que teníamos demanda y que no habían campos agrícolas, etc., empezamos a arrendar campos criadores, hicimos un producto de inversión que se llamaba Hernandarias, que invitamos a inversores a ser ganaderos estancieros y Pablo y yo los administrábamos. Además de, eran inversores que arrendaban campos, esos campos tomaban ganados de Conexión Ganadera de inversores y a su vez Pablo y yo como asesores manejábamos el predio. Eso duró unos 5 o 6 años y después lo seguimos Pablo y yo. Hoy tenemos una empresa que se llama Hernandarias 13. Paréntesis, desafiamos al 13 y entonces tomamos esos campos. Entonces hoy por hoy, además de Conexión Ganadera, que somos los 4, nosotros 2 como agrónomos administramos y tenemos una empresa que se llama Hernandarias que toma mucho ganado de Conexión Ganadera y somos tomadores, digamos, y a su vez tenemos muchos tomadores particulares elegidos de la manga que sean buenos productores. Hoy nos podemos dar el lujo de elegir buenos productores, tuvimos algunos golpes, te imaginas, de gente que no trabajaba bien, tuvimos que sacarle los ganados, esas historias como siempre existieron. Y entonces manejamos muchos predios. El predio más grande es el nuestro, que se llama Hernandarias, y después predios terceros. Como ella misma cuenta, Hernandarias nació de Conexión hasta que se separó y pasó a ser solamente de ella y de su marido. Las relaciones entre Conexión y Hernandarias 13 van quedando claras en las audiencias. Analía Payares, una familiar de Gustavo Basso que trabajaba en la oficina de Conexión Ganadera de Florida, habló sobre este tema en la Fiscalía. En esa audiencia, ante el fiscal Enrique Rodríguez, también intervino de manera muy activa Jorge Barrera, el abogado de Pablo Carrasco y de Ana Leviukov. O sea que, mirando las planillas, Hernandarias debería tener 760.311 animales. Correcto. Esa es la cantidad de animales que figuran en los contratos vigentes de Hernandarias. Ergo, y miren que no fue capcioso, ergo, Hernandarias, todo lo que tuvo por contrato, ¿lo tuvo realmente? No lo sé. No se desprende de esto. No, correcto. O sea, ahí está, se desprende del segundo, es decir, lo que tendría que haber es lo segundo. De esta planilla me surge, por ejemplo, Ana Yudikovich, esto le llegaron realmente, si por esto ya se desprende que a Ana le llegaron 760.311. Eso es lo que quiero saber. No tengo como contestarte, no sé. No es necesario. No se desprende de ahí. Sí, pero lo que pasa es que ya ahí me obliga a usted a que yo ya haga una precisión, claro. Es decir, lo que debería haber pasado. Si suscribió los contratos. Si suscribió los contratos, ella debería controlar si le llegaron. Suscribió Pablo Carrasco, por eso pregunté a Ana. No, está bien, no, hay algunos suscritos también por ella. Pero quiero decir, el tomador, si ve que no le llegan los animales o los animales que tendría que tener según la cantidad de animales por contrato de donde él es tomador, si ve que no le llega, debería. Payares es prima del difunto Basso y su declaración parece ser parte de una estrategia para alivianar a su primo de las responsabilidades que le habían atribuido en un principio. ¿Era notificado de cuánto deberían de tener?
Le surge de los contratos. ¿Quién suscribe los contratos? ¿No? Al suscribir los contratos. Sí, Y sí. algunos con firma electrónica. Horacio, es el 7º mensaje que te mando. Por lo menos sacar el cosito azul al teléfono, ¿eh? Porque me doy cuenta que los escuchás. Mirá, yo no te culpo de nada, ni te pido plata. Pero quiero saber algo más. Vos sos de ahí, tu primo trabaja ahí. Yo puse la plata porque quise. No es un tema tuyo, ya lo sé. Pero por favor, llamame. El inversor es dueño del animal, o de los animales, según el dinero que ponga. Según el dinero. ¿Se puede empezar con cuánto? Y bueno, eso es una gran innovación que te la quería decir. Por eso crecimos tanto, porque es una inversión. El agro, en general, para invertir necesita bastante volumen, y en las bolsas, etcétera. Esto es una inversión que el mínimo es $15.000. Tenemos muchos pequeños ahorristas, de 15, de 50, ese es nuestro promedio. Entonces hace que sea muy interesante para profesionales, para gente joven, para taxistas, para gente que... Entonces es muy accesible. Ahí está, y según el dinero que pone ese inversor, la cantidad de animales que termina teniendo. Exactamente. Son de él. Son de él. Bueno, y manejados por nosotros, que velamos por el inversor y por el productor. Ahí está. El inversor no puede vender cuando él quiera, un montón de cosas al medio. Confrontada por el fiscal Enrique Rodríguez por el desbalance entre las 760.000 cabezas de ganado que debía tener Hernandarias 13 y las 86.575 cabezas que encontró el síndico cuando inspeccionó los campos, Ana se defiende y ataca a la vez. Respondió que si bien ella se encargaba de determinar la cantidad de ganado que debía entrar a los campos de Hernandarias, solo se encargaba de vacas, desligándose de los contratos de terneros. ¿Cuántos animales podían tener usted dentro de bueno, 75.000 ahí no me acuerdo de hectáreas? memoria, 80.000, póngale, vacas, no sé, tengo que hacer la cuenta ahora 06, pero el stock que le dimos a Chabatón es el que estaba correcto. Estaba en la capacidad. Nos faltó cobrarle el último campo que se arrendó, que fue la Verónica. Ahí faltaban vacas. Pero después cayó Conexión y tal. De fuentes judiciales se sabe que Hernandarias 13 tiene contratos firmados por 644.721 terneros, lo que representa más del 96% de los contratos de terneros vinculados a Conexión Ganadera. Según lo que surge de los documentos, unos 25.622 terneros estaban a cuidado de la tomadora Don Coraje, propiedad de Gustavo Basso y Daniela Cabral, y 88 a nombre de Martín Bartol, gerente de Conexión Ganadera. Hola, Miguel. Perdóname, pero la verdad es que estoy muerto. No es contigo. Es que acá, en Florida, quedamos todo dado vuelta. Se suspendió todo. Las barracas no venden nada, los obreros no laburan, ni los kioscos abren. Mi primo está desaparecido. Lo citaron como testigo. Yo sé que él no hizo nada, pero ¿quién le va a creer si estaba todo el día con ellos ahí? Lo que dicen es que acá, no sé, dicen que la familia va a dar la cara. La viuda es de acá, de Florida, de toda la vida. El yerno también. Ellos dicen que no sabían nada de todo lo que pasaba. Pero yo ya a esta altura no sé qué creer. Si bien Ana declara que no sabe nada de los terneros por los que su empresa hacía contratos con inversores en aquel lejano 2023, Ana lo explicaba de manera muy clara. Lo que pasa es que en la práctica, Emiliano Cotelo, por ejemplo, invierte en una vaca preñada. Esa vaca preñada tiene un ternero. O sea que en la práctica, Emiliano Cotelo tiene una vaca y un ternero, que es mucho más que lo que él puso inicialmente. En la práctica, Emiliano Cotelo está en un predio que tenemos muchos Emilianos Cotelos, y en la práctica, nosotros a la hora de cobrar, pasa que siempre el productor va a exceder tu capital, entonces por ahí se te murieron 2 o 3 vacas, pero en el volumen de tu inversión estás cubierto y siempre te logro pagar. Entonces en la práctica nunca te fallábamos. ¿El sistema siempre fue este? Siempre fue este. Sí. En 2023, según los informes contables de Conexión Ganadera, coincidentes con la Secretaría Nacional contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, la empresa tenía un pasivo de unos $50 millones y aún así seguía repartiendo utilidades. Pese a todo eso, Ana decía esto en la nota. La ventaja es que el que pone el dinero y no sabe nada de campo ni nada de ganadería, se desentiende del tema. Exactamente. Absolutamente. Pero si quiere puede ir a ver sus bichos. Sí, por supuesto. Puede ir un fin de semana a comer un aquel asado. Y el otro, ¿no? Sí, bueno, nos daría un trabajo importante, pero si es necesario lo haremos. La defensa de Ana Yaudicou apeló la sentencia, pero el Tribunal de Apelaciones expresó lo siguiente. En lo que hace a los riesgos procesales, se configura el peligro de entorpecimiento de la investigación
pues existe la sospecha grave y fundada que podría intentar continuar llevando a cabo transferencias e incluso adquisiciones de muebles o inmuebles con la finalidad espuria de poner bajo resguardo su patrimonio en perjuicio de las víctimas. Lo hizo y podría volver a hacerlo. En su última declaración ante el fiscal Rodríguez, el 6 de octubre, Yeudikov responsabilizó a Gustavo Basso por el vaciamiento de Conexión Ganadera y le adjudicó el faltante de ganado a maniobras realizadas con los terneros. Señaló que ella y su marido son unas víctimas más de Basso. Este negocio es un negocio brillante y sigo creciendo hasta el día de hoy. Tanto Conexión Ganadera como Hernandarias son excelentes negocios. Eso de que era un Ponzi y todo eso que se dice no es verdad. Excelente negocio pagando hasta un 12% que se llegó a pagar de interés. A una vaca sí, el Banco República presta préstamos a vacas. Eso era vaca que uno prestaba. No, digo, a un inversor que le llegan a pagar 12%. Sí, en su momento sí, el Banco República toma vacas. Usted como productor rural, el Banco República pedir para una vaca y le cobran el 7, el 8, el 9, depende. 12 fue al principio, ahora era el 9 al final. Es un muy buen negocio. Tanto Conexión, porque era un intermediario, ya ve lo que ganaba, solo por intermediar. ¿Por qué se fundieron? Y bueno, porque alguien robó. Por eso nos fundimos. Porque Gustavo Basso robó. Y es así. Usted dice que Gustavo Basso hizo contratos por un equivalente a más de 700.000 animales solo de Hernandaria para que de los 700.000 hoy haya menos del 10%. Sí, nos estafaron. Totalmente. Cada día de mi vida me levanté queriendo hacer lo correcto y es lo que quiero hacer para el resto de mi vida, pero todo fue un error. Daniela Cabral nació en Florida en mayo de 1968. Su madre Mirna vivía en el campo y llegó a la ciudad como pupila. Se casó muy joven con Beto Cabral y tuvieron 5 hijos. Beto Cabral era el dueño de una papelería en el centro de Florida que sigue abierta al día de hoy, administrada por el hermano menor de Daniela y su esposa. Los hermanos Cabral fueron criados de una manera muy estricta, siempre muy apegados a las apariencias, afirman algunas personas de Florida que los conocieron. Daniela fue a la escuela 4 y cursó bachillerato en el Liceo 1, siempre en Florida. Empezó a estudiar Derecho en Montevideo. Estudió poco más de un año, algo que nunca aclaró en las audiencias con la Fiscalía. ¿Qué formación tiene de educación? Usted dijo que estaba estudiando diseño, terminó el liceo, la secundaria. Daniela tuvo un novio como adolescente. Ambos eran muy católicos y pacatos, aseguran en Florida. La relación se cortó cuando Daniela empezó a cursar Derecho y luego apareció Gustavo, que era 10 años mayor que ella y que ya tenía el perfil de una persona vinculada al campo. Cuando se conocieron, Gustavo Basso ya tenía el escritorio rural. En Florida era conocido como un empresario promisorio. En ese momento era socio de Walter Hugo Abelenda. Empezaron el noviazgo en febrero y se casaron a los pocos meses. Hicieron una flor de fiesta, cuenta alguien que asistió a esa celebración. Perdona, Horacio, que me haya borrado, pero que Florida no bancaba más. Estoy en Montevideo, mañana tengo que ir a Fiscalía. Imagínate, yo no sé nada de esto. Lo único que te puedo decir es que Daniela rara, iglesia, mucha cosa. Estaba siempre ahí, era dura. Pero a la vez yo nunca vi nada con su firma más que los cheques y las cosas de un coraje. Pero eso está todo bien, creo yo, no sé. Los otros no, son más jodidos, ¿viste? Carrasco, la rusa. Buah. Si voy en cana, mandame cigarro. Siempre vivieron en la misma casa en Florida, que tuvo múltiples reformas. Iban mostrando en esa vivienda el crecimiento empresarial. La fueron mejorando, la transformaron en una casa inteligente. Ellos la veían como la casa en la que iban a pasar la vejez, dicen fuentes cercanas a la familia. La casa la había comprado Gustavo Basso cuando todavía estaba soltero. También tienen un apartamento en Punta del Este y otro apartamento en Montevideo, en Villa Biarritz. La pareja siempre se preocupó por las apariencias. La familia perfecta. El domingo familiar después de ir a misa. Gustavo y Daniela pasaban mucho tiempo en la iglesia de Florida. Estaban en grupos pastorales, eran guías matrimoniales. Pagaban el mantenimiento del jardín, los arreglos florales y la limpieza de la fachada.
La misa diaria, que era prácticamente para ellos, era todos los días a las 8:15. Hace algunos inviernos, un feligrés le preguntó al cura colombiano César Buitrago, párroco de la Catedral de Florida, si se podía correr la primera misa de la mañana un poco más tarde, porque hacía mucho frío. Pero el cura Buitrago le dijo que era imposible, porque Daniela y Gustavo tenían que tomar la comunión antes de empezar a trabajar. El cura Buitrago iba todos los 29 a comer ñoquis a la casa de ellos. Y los tres viajaron juntos a Jerusalén. Basso corrió con los gastos. Hola Silvia, mira, me llamó un abogado. Está con esto, viste, está con varios estafados más que ya hicieron la denuncia. Por $800 nos sumamos, ¿te parece? Yo le dije que sí, pero viste que lo de mamá está a tu nombre. Avísame. Pero me estás jodiendo, Miguel. $800 más, pero... Miguel. La plata no la vamos a ver más, avivate. No es así, Silvi, no es así. Esto es muy grande, es mucha gente. ¿A qué responsabilidad del Estado? Estos tipos estuvieron más de 20 años jodiendo gente y nadie vio nada. No puede ser, esto es muy grande. Vas a ver que estos caen. Deja, yo pongo la plata, no te preocupes. Gustavo y Daniela tuvieron 2 hijas, Candelaria y Agustina. Agustina es ingeniera industrial y Candelaria es psicóloga. Las 2 hijas también recibieron una formación muy estricta. La ley del mayor esfuerzo, dicen allegados. Están Candelaria Basso y Daniela Cabral. Esta gente robó los ahorros. Agustina está casada con Alfredo Raba, que con el tiempo se transformó en la mano derecha de su suegro. Agustina y Alfredo se conocieron cuando eran chicos y se casaron en 2016. Raba empezó trabajando en negocios rurales con el ex socio de Basso, pero finalmente pasó al escritorio rural de Basso que funcionaba en el mismo local de Conexión Ganadera en Florida. Productores que trataron con él dicen que era quien se encargaba de las cosas de todos los días, pero siempre muy respaldado por Basso. Raba fue quien reconoció el cuerpo de Basso luego del accidente. Unos días después estuvo en la reunión en la que los Carrasco pusieron sobre la mesa el desfasaje de la empresa. Porque había un desfasaje en la empresa. La investigación de Fiscalía encontró varios bienes y empresas a nombre de ambas hijas Basso Cabral. Hasta ahora, Daniela Cabral se había presentado como una mujer ingenua, que no sabía nada de los negocios de su marido. Yo le pedí si podía colaborar en algo para sentirme útil también, para no estar siempre solo como ama de casa en mi casa. Y bueno, me dijo que sí, que podía encargarme de la decoración de la oficina, que si recibían a alguien, no sé, a mí me encanta recibir gente, que podía agasajarlo, servir un cafecito, bueno, nada. Y ese fue mi métier dentro del escritorio, que se creó en el año 1996. ¿Así arrancó? Así arrancamos. Bien, y cuénteme después cómo fue variando el servir un cafecito y atender al público con otro tipo de actividades. No varió demasiado, pero bueno. Nada, después ahí seguí esa actividad. En el 1999 se creó Conexión Ganadera y seguí con ese métier, y al tiempo me dijo un día que él necesitaba a alguien de confianza, que necesitaba dedicarse más a producir. Entonces que necesitaba a alguien de confianza que pudiera hacer los cheques, que los hacía él, y realizar esos pagos. Y bueno, que le parecía... ¿De escritorio, de las de ambos. Y que le parecía que yo era la persona que me quedara tranquila, porque claro, yo digo, o sea, con la actividad económica, con el tema de hacer los cheques, no me sentía muy cómoda, y me dijo que me quedara tranquila porque esa tarea iba a ser auditada por el gerente y por él. Pero la verdad, no lo sé. No lo sé. No, sí, pero, o sea, no, yo no era consultada, o sea, las decisiones las tomaba él. ¿Sí? Y yo le digo que no sé. ¿No lo sabe? No sé qué tiene. ¿Sabe que pasó a ser dueña del 25% de la empresa? Me enteré después, cuando todo esto de la prensa y qué sé yo. ¿Usted chequeaba su propia cuenta bancaria a veces o no? No, esa cuenta no, porque no la trabajábamos. Bien. O sea,
Era el ingreso, lo que chequeaba era que a fin de mes me entraran los $1.500. Y cuando chequeaba la existencia de esos $1.500, ¿no veía que había otros números? Pero, perdón, hay transferencias de salida de esa cuenta y si usted es la única titular, es la única que pudo haber hecho esas transferencias. O sea que usted tendría que tener conocimiento. Yo sé que transferí, no me acuerdo si fueron 190.000 o algo así. Usted... que eran mis ahorros, y los transfería a una cuenta de Conexión Ganadera. ¿Dólares? Dólares, sí. Y una transferencia de $205.000 a Candelaria cuando la compra de los padrones de La Valleja junto con Cugnetti. ¿Recuerda? ¿Le ayudó a su hija a la compra de eso? No, pero ese dinero salió de mi cuenta. Sí. No sé, eso capaz. Una letra de cambio por $205.000 de cuenta Bro de Daniela Cabral. ¿De la caja de ahorro? A Candelaria, Compra de La Valleja de los padrones 15897 y 8747 que compró Candelaria con Cugnetti. ¿Pero eso fue librado contra esa cuenta? Sí, la letra salió de esa cuenta. Sí. Se debitó de ahí. 205.000. ¿Recuerda eso? No, eso no. Pero tendría que ir al estado de cuenta del banco, que no. Yo no tengo acceso. Pero ¿cómo era Daniela Cabral? Nos lo responde una amiga de toda la vida de Cabral que escuchó la audiencia ante Fiscalía y que no quiere aparecer con su propia voz. Es una ex amiga, porque perdió sus ahorros en Conexión. Si a Daniela la quieren tomar de tonta no tiene un pelo. Que tenga un modo tontuelo de hablar no significa que ella no sea una mujer sumamente inteligente. Laburaba todo el tiempo con Basso. Laburaba a la par de él. Iba a la peluquería y estaba todo el tiempo con el teléfono, con cosas de la empresa. Si bien cree que los negocios los resolvía Basso, la ex amiga dice: es muy difícil pensar que Daniela no estaba al tanto de nada, como planteó en la audiencia. Por ejemplo, ella siempre comentaba que le compraban autos a los empleados. Lo decía siempre, de eso estaba al tanto. $21.257. También de otro de los funcionarios del escritorio. ¿Se las compraba y se las daba para que lo utilizaran? Y ellos, ellos las iban pagando con las comisiones que iban generando. Ajá. Pero siguen estando a nombre de su esposo. Sí, porque él se las compraba para ayudarnos. Según un ex empleado de Florida, Daniela estaba todos los días en Conexión Ganadera. Sabía qué cheque pagar y cuándo había que pagarlo. En eso coincide con el testimonio de Pallares ante Fiscalía. ¿Qué hacía Daniela Cabral en la oficina? Era la que ejecutaba, vamos a decir, la firma de los cheques, de los pagos, y estaba después encargada en cosas de la diaria, del escritorio, uniformes, limpieza, decoración. Este ex empleado, que también escuchó la audiencia en Fiscalía, nota que la imagen que da es una estrategia de su defensa. El ex empleado también admite que alguna vez ella pudo firmar algo sin saberlo. Sabemos por la declaración de Analía Pallares que Daniela Cabral firmaba los contratos de terneros por Don Coraje y su esposo firmaba el mismo contrato por Conexión. En esos contratos, la propiedad de los animales no era del inversor. Se ponía un equivalente en kilos y de ahí se sacaba el capital. Esos números los aportaba Basso, según su buen criterio. Solo Hernandarias y Don Coraje eran tomadores de terneros. Lo que se desprende de la audiencia es que no se puede saber cuántos animales llegaban a los campos de Hernandarias o de Don Coraje, más allá de los contratos firmados. Mi mejor amiga invirtió todo el dinero de su esposo, todos los ahorros. Mi hermano mayor, los ahorros de toda su vida, que además está imposibilitado. No tengo grupos, o sea, yo integraba grupos de la catedral, de Florida. No puedo hablar en los grupos porque hay inversores, madres de mis amigas. La ex amiga culmina. Daniela es una persona que se pone una meta y la cumple. O sea, no tengo vínculos, no tengo amigas. El 4 de noviembre de 2025, el abogado de un grupo de damnificados, Juan Pablo Decia, presentó en un escrito varios indicios de que Daniela Cabral también hizo movimientos bancarios desde su prisión domiciliaria. Por eso, el doctor Decia pide que sea imputada por lavado de activos y, como Ana Yeudikov, pase a prisión preventiva efectiva.
De darse la prisión, no parece posible que Daniela Cabral pueda compartir celda con Ana Yudikov, aunque claramente tengan mucho de lo que hablar. Los 13 giros enviados a España desde la cuenta de su esposo son mérito suficiente para comenzar una investigación por ese delito. ¿Viste? ¿Viste que está yendo en cana? Yo te dije, ¿eh? La reunión con los senadores sirvió. Estar con los abogados sirve. Y vas a ver que va a pasar algo más, ¿eh? Abrazo. Sí, va en cana la mina esta. Pero la plata no la vamos a ver más. Julia no me habla. ¿Oíste? Mi mejor amiga no me habla más. A mí me chupa un huevo que vayan en cana. Está todo mal, Miguel. Está todo mal. En el próximo episodio, los avances de la causa penal y un posible desenlace para los ahorristas damnificados. Esto fue La Vaca Atada, un podcast de La Diaria Radio sobre Conexión Ganadera. Hicieron la investigación periodística Pablo Manuel Méndez y Lucas Silva. Las actuaciones fueron de Florencia Zabaleta y Lucio Hernández. El narrador es Guillermo Ameixeiras. La asistencia de archivo, Facundo Ventura. La música y el diseño de sonido, Daniel Jafalián. El guión es de Pablo Stoll y Lucas Silva.